una mujer tranquila fue invitada a cantar Jorge Negrete. Nadie estaba preparado para eso. El pueblo de San Miguel de los Remedios parecía detenido en el tiempo. Sus calles empedradas subían y bajaban entre casas de adobe, pintadas en tonos ocre y amarillo, con techos de teja que brillaban bajo el sol implacable de Guanajuato. Era mediados de septiembre, y el aire ya traía ese olor característico a tierra mojada y copal que anunciaba las fiestas patronales. Mariana Soto llevaba 13 años trabajando en la pequeña biblioteca municipal, un edificio colonial de gruesos muros blancos ubicado frente a la plaza principal. A sus 37 años, su vida transcurría entre el silencio de los libros viejos, el olor a papel envejecido y las conversaciones susurradas con los pocos lectores que visitaban el lugar. Era una mujer de estatura mediana, cabello castaño siempre recogido en una trenza sencilla y rostro sereno que raramente mostraba más emoción que una sonrisa discreta. Su rutina era invariable. Abría la biblioteca a las 9 de la mañana, ordenaba los volúmenes que algunos estudiantes dejaban dispersos, catalogaba las pocas adquisiciones nuevas que llegaban cada mes y cerraba puntualmente a las 6 de la tarde. Después caminaba 3 cuadras hasta la casa que había heredado de su madre, una construcción modesta con un patio interior donde cultivaba geranios y hierbabuena. Cenaba sola, leía hasta las 11 y se dormía con el sonido lejano de los perros callejeros ladrando en la noche. Los habitantes de San Miguel la conocían bien, pero no la conocían realmente. Sabían que era la hija de doña Refugio Soto, quien había sido partera del pueblo durante 40 años. Sabían que Mariana nunca se había casado, que no tenía hermanos y que su padre había muerto cuando ella era apenas una niña. Pero nadie sabía qué pensaba Mariana, qué soñaba, o si acaso soñaba con algo más que aquella existencia tranquila y predecible. La mañana del miércoles, mientras Mariana forraba con plástico transparente un libro de poesía que acababa de llegar, escuchó pasos apresurados en el corredor de la biblioteca. Era don Evaristo Montes, presidente del comité organizador de las fiestas patronales, un hombre de 60 y tantos años, con bigote plateado y sombrero de palma que nunca se quitaba. «Buenos días, Marianita», saludó con esa familiaridad que los mayores del pueblo se permitían con todos. «Vengo a pedirte un favor muy especial». Mariana levantó la vista y sonrió cortésmente. «Buenos días, don Evaristo. Dígame en qué puedo ayudarle». El hombre se quitó el sombrero y lo sostuvo entre sus manos callosas. «Mira, ya sabes que las fiestas empiezan el viernes. Este año queremos hacer algo diferente, más elegante. Vamos a tener una verbena en la plaza con música en vivo, y se nos ocurrió que estaría bonito que alguien del pueblo cantara algo tradicional, algo que nos recuerde de dónde venimos». Mariana asintió, sin comprender aún hacia dónde iba la conversación. «Me parece una idea muy bonita, don Evaristo. El caso es que nos acordamos de aquella vez, hace como 10 años, cuando cantaste en la misa de Navidad. Tenías una voz muy linda, muy clara, y pensamos que tú podrías cantar algo de Jorge Negrete. Ya sabes, México lindo y querido, o Ay Jalisco, no te rajes. Algo que haga que la gente se emocione». Mariana sintió que el aire se le atascaba en la garganta. Sus manos, que sostenían el libro a medio forrar, comenzaron a temblar ligeramente. «Don Evaristo, yo no soy cantante. Aquello de la misa fue hace mucho tiempo, y era solo un villancico sencillo. No creo que yo sea la persona adecuada». «Ay, Marianita, no seas modesta. El comité ya lo discutió y todos estamos de acuerdo. Además, no es como si te estuviéramos pidiendo que cantes en el Palacio de Bellas Artes. Es solo una canción, en tu pueblo, con tu gente. Nadie espera que lo hagas perfecto. Es el sentimiento lo que cuenta». Hubo algo en el tono de don Evaristo, una mezcla de insistencia paternal y expectativa comunitaria, que hizo imposible que Mariana se negara rotundamente. En pueblos como San Miguel de los Remedios, decir que no
a una petición del comité de fiestas, era casi como rechazar a toda la comunidad. ¿Cuándo sería?, preguntó ella, con voz apenas audible. El sábado en la noche, como a las 9. La banda del pueblo tocará la introducción. Tú subes, cantas y ya. 3 minutos, Marianita. 3 minutos nada más. Mariana cerró los ojos un instante. En su mente apareció la imagen de su madre, años atrás, animándola a cantar en la iglesia. Tienes una voz bonita, hija. No la desperdicies. Pero después de la muerte de Doña Refugio, Mariana había guardado su voz como se guarda un vestido de fiesta que ya no tiene ocasión de usarse. Está bien, don Evaristo. Lo haré. El rostro del hombre se iluminó. Así se habla. Sabía que podíamos contar contigo. El ensayo es mañana en la tarde, en el kiosco de la plaza. Don Rutilio, el director de la banda, te está esperando. Cuando don Evaristo se marchó, Mariana se quedó inmóvil frente al mostrador. El libro que había estado forrando yacía olvidado sobre la superficie de madera. Por la ventana entraba la luz dorada de media mañana, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire quieto de la biblioteca. Esa tarde, Mariana cerró más temprano de lo habitual. Caminó hasta su casa con paso lento, observando el pueblo como si lo viera por primera vez. Las bugambilias que trepaban por los muros de las casas, los tenderos barriendo las aceras, los niños jugando fútbol en un terreno baldío. Todo era familiar, y sin embargo algo había cambiado. O tal vez ella era quien estaba a punto de cambiar. En su casa buscó en el viejo armario de madera hasta encontrar una caja de zapatos que no había abierto en años. Dentro había fotografías descoloridas, una medalla de la Virgen de Guadalupe y un casete grabado a mano con la letra temblorosa de su madre. Canciones de Jorge Negrete, para Mariana. Lo sostuvo entre sus manos como si fuera una reliquia sagrada. No tenía reproductor de casetes, nadie lo tenía ya, pero no lo necesitaba. Recordaba perfectamente esas canciones. Su madre las ponía en las mañanas mientras preparaba el desayuno, en las tardes mientras remendaba ropa, en las noches cuando el silencio de la casa se volvía demasiado pesado. La voz de Jorge Negrete había sido la banda sonora de su infancia, poderosa y límpida, llena de una pasión que parecía imposible para un ser humano contener. Mariana se sentó en el borde de su cama y cerró los ojos. Comenzó a tararear, muy bajito, las primeras notas de México lindo y querido. Su voz sonaba insegura, temblorosa, pero había algo allí, algo que llevaba años dormido, esperando. Al día siguiente, Mariana llegó puntual al ensayo. La banda del pueblo estaba completa. Trompetas, violines, guitarrones, vihuela. Don Rutilio, un hombre menudo de lentes gruesos y eternos tirantes, la recibió con una sonrisa alentadora. Marianita, qué gusto verte. No te preocupes por nada. Nosotros te vamos a acompañar muy bien. ¿Qué canción elegiste? «Ay, Jalisco, no te rajes», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. «Excelente elección. Es una canción con mucho temple. ¿Estás lista?» Mariana asintió, aunque su corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Don Rutilio levantó su batuta y los músicos comenzaron a tocar la introducción. Las notas llenaron el kiosco de la plaza, rebotando en los muros de las casas circundantes. Cuando llegó el momento de cantar, Mariana abrió la boca y algo extraordinario sucedió. La voz que emergió de su garganta no era la voz suave y discreta que usaba para decir buenos días o para recomendar libros. Era una voz diferente. Una voz que parecía venir de algún lugar profundo dentro de ella, de un lugar que ni siquiera sabía que existía. Cantó las primeras estrofas con una potencia que hizo que los músicos se miraran entre sí, sorprendidos. La voz de Mariana no solo era fuerte, era técnicamente impecable, con una proyección y un control que solo años de entrenamiento formal podrían producir. Pero más allá de la técnica, había algo más. Había sentimiento,
había alma, había verdad. Don Rutilio detuvo la música a mitad de la canción. «Mariana», dijo, quitándose los lentes para limpiarlos nerviosamente. «¿Dónde aprendiste a cantar así?» Ella se quedó callada, tan confundida como el resto. «Yo... no lo sé. Mi madre me enseñó algunas canciones cuando era niña, pero nunca estudié formalmente. Pues cantas, como si lo hubieras hecho toda tu vida. Esto es algo especial, Marianita». El trompetista, un hombre joven llamado Héctor, intervino. «Don Rutilio tiene razón. Yo he tocado con cantantes profesionales en Guanajuato y ninguno canta con esa pureza. Es como si fuera él mismo», completó el violinista, un anciano de apellido Vargas. «Como si fuera Jorge Negrete cantando a través de ella». Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era una sensación sobrenatural, sino el peso de algo muy real, la responsabilidad de llevar en su voz el eco de una tradición, la memoria de un artista que había sido la voz de México y el legado de su propia madre que tanto amaba esas canciones. «Terminemos el ensayo», dijo don Rutilio, volviendo a colocarse los lentes. «Y Marianita, el sábado prepárate. Porque lo que va a pasar no va a ser un simple número en la verbena, va a ser algo que este pueblo no olvide». Esa noche, Mariana no pudo dormir. Se quedó despierta en su cama, mirando el techo mientras la luna llena proyectaba sombras en las paredes. No tenía miedo del sábado, tenía miedo de lo que su voz pudiera despertar en ella misma y en los demás, porque en San Miguel de los Remedios, como en todos los pueblos de México, la música no era solo entretenimiento, era memoria, era identidad. Y cuando alguien cantaba con verdad, con el alma completamente expuesta, las cosas cambiaban. Las personas recordaban quiénes habían sido, quiénes querían ser y qué habían perdido en el camino. Mariana, la bibliotecaria tranquila que nunca llamaba la atención, estaba a punto de convertirse en el espejo en el que todo San Miguel de los Remedios se miraría a sí mismo. Y no todos estaban preparados para lo que verían reflejado. Capítulo 2. La voz que despierta. El sábado amaneció con un cielo despejado, de ese azul intenso que solo existe en el altiplano mexicano. Desde temprano, San Miguel de los Remedios se transformó. Las calles fueron adornadas con papel picado que ondeaba con la brisa. Se instalaron puestos de comida tradicional que llenaban el aire con aromas de carnitas, barbacoa y pan recién horneado. Y la plaza principal se convirtió en un hervidero de actividad mientras los organizadores ultimaban detalles para la verbena nocturna. Mariana pasó el día en un estado de extraña calma. Abrió la biblioteca como todos los sábados, atendió a los pocos visitantes que llegaron y cuando cerró a las 2 de la tarde, caminó hasta su casa con la misma parsimonia de siempre. Pero por dentro algo vibraba. Era como si cada célula de su cuerpo estuviera despertando de un largo sueño. Se dio un baño prolongado, se secó el cabello con cuidado y eligió un vestido sencillo pero elegante, azul oscuro con pequeñas flores blancas bordadas en el cuello, el mismo que había usado en el funeral de su madre. No era una elección morbosa, sino un homenaje silencioso. Se maquilló ligeramente, algo que raramente hacía, y se miró al espejo. La mujer que le devolvía la mirada era la misma de siempre, y a la vez no lo era. Había un brillo diferente en sus ojos, una determinación que no recordaba haber visto antes. A las 8 de la noche, cuando salió de su casa, las calles ya estaban repletas de gente. Familias enteras caminaban hacia la plaza. Los niños corrían adelante con globos y silbatos. Los jóvenes se reunían en grupos bulliciosos y los ancianos avanzaban despacio, apoyados en bastones o en los brazos de sus hijos. Todo San Miguel de los Remedios estaba allí. Mariana llegó al kiosco donde la banda ya estaba instalada. Don Rutilio la vio y le hizo una señal con la cabeza. Los músicos la saludaron con respeto, incluso con algo parecido a la reverencia.
El ensayo del jueves había circulado entre ellos como un secreto, y todos sabían que algo especial estaba por ocurrir. La verbena comenzó con números variados. Un grupo de ballet folclórico de niñas con vestidos de colores brillantes, un comediante local que hizo reír a todos con chistes sobre la vida del pueblo, y finalmente la banda tocó varias piezas tradicionales que hicieron bailar a las parejas en la plaza. A las 9 en punto, don Evaristo subió al pequeño escenario improvisado junto al kiosco. «Buenas noches, San Miguel de los Remedios». Su voz, amplificada por el micrófono, resonó en toda la plaza. «Esta noche tenemos un número especial. Una de las nuestras, Mariana Soto, nos va a regalar una canción. Y no cualquier canción, sino un homenaje al gran Jorge Negrete, esa voz de oro que nos hizo sentir orgullosos de ser mexicanos. Démosle un fuerte aplauso a Marianita». El aplauso fue educado, tibio. La gente estaba curiosa, pero no esperaba gran cosa. Después de todo, Mariana era la bibliotecaria, la mujer callada que jamás llamaba la atención. Algunos adolescentes se veían aburridos, listos para volver a sus conversaciones. Varios adultos sonreían con condescendencia, preparados para aplaudir el esfuerzo más que el resultado. Mariana subió al escenario con paso firme. No miró al público. Cerró los ojos un momento, respiró hondo y esperó la señal de don Rutilio. La banda comenzó a tocar. Las primeras notas de «Ay, Jalisco, no te rajes» llenaron la noche, y entonces Mariana abrió la boca. Lo que sucedió a continuación fue algo que nadie en San Miguel de los Remedios olvidaría jamás. La voz que salió de Mariana no era humana en su perfección, pero era profundamente humana en su emoción. Era potente como un trueno y suave como una caricia. Tenía la fuerza de Jorge Negrete, pero también tenía algo más. Tenía la memoria de todas las veces que esa canción había sonado en el pueblo, de todas las celebraciones y despedidas, de todos los amores y pérdidas. «Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu novia que es Guadalajara». Las conversaciones se detuvieron. Los niños dejaron de correr. Las parejas que bailaban se quedaron inmóviles. Todos los ojos se clavaron en esa mujer menuda de vestido azul que cantaba como si su vida dependiera de ello. Entre la multitud, cosas comenzaron a suceder. Don Artemio Ríos, el dueño de la ferretería, sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas sin poder controlarlas. Esa canción la había bailado con su esposa en su boda, 50 años atrás. Ella había muerto hacía 5 años, y él no había vuelto a escucharla desde entonces. Ahora, con esa voz que parecía traer el pasado al presente, podía casi sentir las manos de ella entre las suyas nuevamente. A pocos metros, las familias Domínguez y Hernández, enemistadas desde hacía 2 décadas por una disputa de tierras, se encontraron involuntariamente una junto a la otra. Cuando Mariana cantó el estribillo, cuando su voz se elevó con esa fuerza que parecía romper todas las barreras, algo se dio en los corazones endurecidos. Rodrigo Domínguez extendió su mano hacia Ernesto Hernández. Este la miró un largo instante, y luego la estrechó. No dijeron nada. No hacía falta. En una esquina de la plaza, el profesor Jiménez, de 82 años, se apoyó en el bastón mientras los recuerdos lo inundaban. Hacía 60 años había dejado San Miguel para estudiar en la Ciudad de México. Nunca regresó a vivir allí. Visitaba apenas una vez al año. Cuando se fue, le prometió a Carmen Vargas que volvería para casarse con ella. No cumplió. Ella se casó con otro hombre, tuvo hijos, vivió su vida. Ahora ambos eran viudos. Él la buscó con la mirada entre la multitud y la encontró. Ella también lo estaba mirando. Después de 60 años, finalmente tenían una conversación silenciosa que debieron tener décadas atrás. Cerca del kiosco, Lucía Vargas, nieta del profesor Jiménez por parte de su hermano menor, escuchaba hipnotizada. Ella era estudiante de música en Guanajuato,
pero había estado considerando abandonar la carrera. Le parecía que la música tradicional estaba muerta, que no tenía futuro. Pero escuchando a Mariana, entendió que estaba profundamente equivocada. La música no muere mientras haya voces dispuestas a darle vida. Recordó las partituras que su abuelo trovador le había dejado, guardadas en un baúl en el desván de la casa familiar. Mañana mismo las buscaría. Pero no todos se conmovieron de manera positiva. En la parte trasera de la plaza, junto a la presidencia municipal, un grupo de hombres observaba la escena con creciente incomodidad. Eran los poderosos locales, el presidente municipal, Mauricio Contreras, el cacique terrateniente, Gilberto Sánchez, y el empresario constructor, Ramón Villegas. Ellos controlaban el pueblo desde hace décadas, las tierras, los permisos, los proyectos, el dinero. «¿Qué está pasando aquí?», murmuró Contreras, viendo cómo la gente lloraba y se abrazaba. «Es solo una canción», respondió Villegas, pero su voz sonaba insegura. Gilberto Sánchez, el más viejo de los tres, observaba con ojos entrecerrados. «No es solo una canción, las está despertando, las está haciendo recordar», y tenía razón, porque «Ay, Jalisco, no te rajes» no era una canción inocente en San Miguel de los Remedios. Décadas atrás, cuando Jorge Negrete estaba en su apogeo, había visitado el pueblo como parte de una gira por Guanajuato. Fue recibido como un héroe. En aquella visita, un grupo de campesinos le pidió ayuda para recuperar tierras que les habían sido arrebatadas por el abuelo de Gilberto Sánchez. Negrete, que siempre defendió a los trabajadores, prometió intervenir, pero murió poco después, y su promesa quedó en el aire. Las tierras nunca fueron devueltas. Ahora, 60 años después, esa historia estaba enterrada bajo capas de olvido conveniente. Pero la música tiene el poder de desenterrar lo que se prefiere mantener oculto. Cuando Mariana terminó de cantar, hubo un silencio absoluto de 3 segundos. Y luego una explosión de aplausos como nunca se había escuchado en el pueblo. La gente gritaba, lloraba, silbaba. Algunos coreaban su nombre, otros simplemente se abrazaban entre sí, liberando emociones que habían mantenido contenidas durante años. Mariana abrió los ojos, aturdida por la reacción. No entendía completamente lo que acababa de suceder, pero podía sentirlo en el aire. Algo se había roto y algo se había sanado al mismo tiempo. Don Evaristo subió al escenario con lágrimas en los ojos. «Marianita, eso fue. No tengo palabras». Pero antes de que pudiera decir más, voces comenzaron a elevarse de la multitud. «¡Otra canción! ¡Otra! ¡Que cante México lindo!». Mariana miró a don Rutilio, quien asintió con una sonrisa. «Canta lo que quieras, Mariana. Esta noche tú eres la voz de San Miguel». Ella eligió El Jinete, una canción más melancólica, más íntima. Y si Ay, Jalisco había sido una explosión, El Jinete fue un susurro que penetró hasta lo más profundo del alma de cada persona presente. Mientras cantaba sobre el jinete que cruza la sierra y se pregunta por su destino, el profesor Jiménez finalmente caminó hacia Carmen Vargas. Ella lo vio acercarse, y cuando él llegó a su lado, simplemente dijo: «Perdóname, debí haber vuelto». Ella tomó su mano. «Ya volviste». En otra parte de la plaza, los hermanos Domínguez y Hernández, que no se hablaban desde la muerte de sus padres, se encontraron frente a frente. «Esto es una estupidez», dijo Rodrigo Domínguez. «Pelear por un pedazo de tierra cuando la vida es tan corta». «Lo mismo pensaba yo», respondió Ernesto Hernández. Y allí, bajo las estrellas y la voz de Mariana, hicieron las paces que sus padres nunca pudieron hacer. Cuando la segunda canción terminó, Mariana bajó del escenario entre ovaciones. La gente quería hablar con ella, tocarla, agradecerle. Se sentía abrumada, casi asustada por la intensidad de las reacciones. Pero entonces vio al profesor Jiménez acercándose, con Carmen Vargas del brazo. «Señorita Soto»,
dijo el anciano con voz temblorosa. Usted no solo canta, usted nos devuelve lo que creíamos perdido, la memoria, la esperanza, el perdón. Mariana no supo qué responder. Solo pudo asentir mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. La verbena continuó hasta pasada la medianoche, pero ya nada fue igual. Las familias que no se hablaban comenzaron conversaciones cautelosas. Los jóvenes que planeaban irse del pueblo empezaron a reconsiderar. Y los viejos, que habían pasado años guardando secretos y rencores, comenzaron a soltar esas cargas pesadas. Pero en la oscuridad de la presidencia municipal, Gilberto Sánchez, Mauricio Contreras y Ramón Villegas tenían una conversación muy diferente. «Esto no puede seguir», dijo Sánchez con voz dura. «Si la gente empieza a recordar, empezará a cuestionar. Y si empieza a cuestionar, empezará a exigir», completó Contreras. «Las tierras, los permisos, las promesas que nunca cumplimos». «Entonces, ¿qué propones?», preguntó Villegas. ¿Que callemos a una bibliotecaria que solo cantó 2 canciones? Sánchez se quedó callado un momento. «No necesitamos callarla, solo necesitamos que entienda que algunas cosas es mejor dejarlas olvidadas. El pasado es el pasado». Los 3 hombres se miraron y en sus ojos había algo que no era exactamente miedo, pero tampoco era paz. Era la inquietud de quienes saben que su poder ha dependido siempre del olvido de los demás. Mariana caminó sola de regreso a su casa pasada la 1 de la mañana. Las calles estaban vacías, iluminadas apenas por faroles antiguos, pero no sentía miedo. Sentía algo que no había experimentado en años. Sentía que estaba viva, completamente viva, por primera vez desde la muerte de su madre. Al llegar a su casa, encontró un sobre que alguien había deslizado bajo la puerta. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una nota escrita con letra antigua. «Señorita Mariana, mi abuelo fue uno de los campesinos que le pidió ayuda a Jorge Negrete en 1952. Él nunca recuperó sus tierras, pero nunca olvidó esa promesa. Yo tengo documentos que prueban que esas tierras nos pertenecían. ¿Podría hablar con usted? Firmado Roberto Cárdenas». Mariana leyó la nota 3 veces. Entendió entonces que su voz había hecho algo más que emocionar a la gente. Había abierto una puerta que algunos querían mantener cerrada, y ahora tenía que decidir si cruzaba esa puerta o no. Se sentó en el borde de su cama, con la nota todavía en las manos, y supo que su vida tranquila había terminado. Ya no era solo la bibliotecaria, era la mujer que había cantado, y en ese canto había despertado algo que el pueblo necesitaba despertar. La pregunta era, ¿estaba lista para lo que vendría después? Los días que siguieron al sábado de la verbena fueron los más extraños que San Miguel de los Remedios había vivido en décadas. El pueblo entero parecía haber despertado de un largo letargo, y Mariana Soto se encontraba, muy a su pesar, en el centro de ese despertar. El lunes por la mañana, cuando abrió la biblioteca, encontró una fila de personas esperándola. No venían a pedir libros, venían a hablar, a confesar, a compartir historias que habían guardado durante años. Don Artemio Ríos le contó sobre su esposa, sobre cómo nunca le había dicho que la amaba tanto como debía. La señora Páez le confesó que había robado una receta de mole a su cuñada 30 años atrás, y eso había causado una enemistad familiar que nunca se reparó. El joven Sebastián, de apenas 19 años, le dijo que su verdadera pasión era la música, no el negocio de abarrotes que su padre esperaba que heredara. Mariana los escuchó a todos con la misma paciencia con la que había escuchado las peticiones de libros durante 13 años, pero ahora entendía que su papel había cambiado. Ya no era solo la guardiana de los libros, sino también de las memorias del pueblo. El miércoles, Roberto Cárdenas finalmente la visitó. Era un hombre de unos 50 años, maestro de primaria en un pueblo cercano,
con rostro honesto y manos de trabajador. Trajo consigo una caja de cartón llena de documentos amarillentos, escrituras antiguas, fotografías en sepia, cartas. Mi abuelo siempre me contó la historia, explicó Roberto, extendiendo los papeles sobre el mostrador de la biblioteca. En 1940, la familia Sánchez se apropió de las tierras comunales, aprovechando un tecnicismo legal. Eran 50 familias afectadas. Para 1952, cuando Jorge Negrete vino al pueblo, solo quedaban 10 familias peleando. Él les prometió ayuda, incluso habló con un abogado en la Ciudad de México, pero murió al año siguiente y todo quedó en nada. Mariana examinó los documentos. Aunque no era abogada, podía ver que eran legítimos, que contaban una historia de despojo sistemático. ¿Por qué me lo muestras a mí, Roberto? Yo no puedo hacer nada con esto. Pero sí puedes, respondió él con intensidad. Tu voz despertó algo en el pueblo. La gente está recordando, está hablando. Por primera vez en décadas, las familias Domínguez y Hernández se reconciliaron. El profesor Jiménez y doña Carmen están juntos de nuevo. Si sigues cantando, si sigues haciendo que la gente recuerde quiénes son realmente, tal vez tengamos el valor de exigir lo que es justo. Mariana sintió el peso de esas palabras. No había buscado ser líder de nada, no había querido ser portavoz de ninguna causa, solo había cantado 2 canciones en una verbena de pueblo. No sé si pueda, Roberto, yo solo canto. Y eso es exactamente lo que necesitamos, insistió él. No necesitamos discursos ni manifestaciones. Necesitamos que nos recuerdes quiénes somos. El resto llegará solo. Esa misma tarde, Mariana recibió una visita muy diferente. Mauricio Contreras, el presidente municipal, entró a la biblioteca con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Marianita, qué alegría verte. Toda la gente habla de tu presentación del sábado. Fue realmente conmovedora. Gracias, señor presidente. Verás, el comité ha pensado que sería maravilloso si pudieras cantar en otros eventos del pueblo. Tenemos la inauguración del nuevo centro de salud el próximo mes y pensamos que tu voz le daría un toque especial. Mariana asintió cautelosamente. Por supuesto, si me invitan, con gusto participaré. Excelente, excelente. Contreras se acercó más al mostrador, bajando la voz. Solo una pequeña sugerencia, Marianita. Tal vez sería mejor que cantaras canciones más alegres, más festivas. Hay ciertas melodías que pueden despertar melancolías innecesarias, ¿me entiendes? El pueblo necesita mirar hacia adelante, no hacia atrás. Mariana lo miró directamente a los ojos. Las canciones de Jorge Negrete hablan de nuestra identidad, señor presidente, de quiénes somos. No veo cómo eso puede ser malo. Claro que no, se apresuró a decir Contreras. Solo digo que el pasado a veces trae conflictos que ya están resueltos. No querrás ser responsable de abrir viejas heridas, ¿verdad? Cuando el presidente se marchó, Mariana supo que la advertencia había sido clara. Canta, pero no despiertes demasiado. Los siguientes días trajeron más cambios. Lucía Vargas, la estudiante de música, encontró las partituras de su abuelo trovador en el desván familiar. Eran composiciones originales, corridos que contaban la historia del pueblo, canciones que nadie había escuchado en 50 años. Estaba tan emocionada que fue corriendo a buscar a Mariana. «Mire, señorita Soto, mire esto». Extendió las partituras amarillentas sobre el mostrador. Mi abuelo era compositor. Nadie lo sabía, ni siquiera mi padre. Estas canciones cuentan todo. La llegada del ferrocarril, la sequía de 1948, la visita de Jorge Negrete. Todo está aquí. Mariana examinó las partituras con cuidado. La música era hermosa, melódica y profundamente mexicana. Y las letras contaban verdades que algunos preferían olvidadas. ¿Puedo quedarme con esto unos días, Lucía? Me gustaría estudiarlas. Por supuesto. Y señorita Soto,
¿Podría enseñarme a cantar como usted? Quiero aprender, quiero que estas canciones vuelvan a vivir. Esa noche, mientras Mariana estudiaba las partituras a la luz de una lámpara en su casa, tocaron a su puerta. Era don Evaristo, acompañado de otros miembros del comité organizador. Marianita, tenemos una propuesta. Este sábado hay luna llena. Queremos organizar una serenata en la plaza, como se hacía antiguamente, y queremos que tú seas la estrella principal. No soy una estrella, don Evaristo. Para nosotros sí lo eres, intervino doña Socorro, miembro del comité. Lo que hiciste el sábado pasado cambió algo en el pueblo. Las familias están hablando. Los jóvenes están interesados en nuestra historia. Hasta el padre Anselmo dice que la iglesia está más llena. Necesitamos que vuelvas a cantar. Mariana miró las partituras extendidas sobre su mesa. ¿Y si esta vez cantara algo diferente? Las canciones del abuelo de Lucía Vargas. Canciones que hablan de nuestro pueblo. Los miembros del comité se miraron entre sí. ¿Son buenas canciones?, preguntó don Evaristo. Son nuestras canciones, respondió Mariana. Entonces, cántalas. El viernes por la tarde, Mariana ensayó con la banda las composiciones del abuelo de Lucía. Don Rutilio quedó maravillado con la calidad de la música. Los músicos más viejos incluso recordaban al trovador, un hombre humilde que había muerto hacía 30 años sin que nadie supiera de su talento oculto. Hay una canción aquí que es particularmente fuerte, señaló don Rutilio. Se llama La Tierra Prometida. Habla directamente de lo que pasó con las tierras comunales. Lo sé, dijo Mariana, y esa es la que quiero cantar. El sábado llegó con un cielo despejado y una luna llena que parecía un disco de plata suspendido sobre el pueblo. La plaza se llenó incluso más que la semana anterior. Corrió el rumor de que Mariana cantaría de nuevo, y gente de pueblos vecinos también llegó para escucharla. Entre la multitud estaban todos, las familias reconciliadas, los jóvenes con renovado orgullo por sus raíces, los ancianos con sus memorias finalmente liberadas. También estaban Gilberto Sánchez, Mauricio Contreras y Ramón Villegas, observando con tensión creciente. Cuando Mariana subió al escenario, el silencio fue inmediato y absoluto. Esta vez vestía un traje regional de Guanajuato que le había prestado doña Socorro, y su cabello estaba suelto, cayendo sobre sus hombros. Ya no era la bibliotecaria tímida, era una mujer que había encontrado su voz, literal y metafóricamente. «Buenas noches, San Miguel de los Remedios», dijo al micrófono, y su voz resonó clara y firme. «Esta noche voy a cantarles canciones que fueron escritas por uno de los nuestros, don Emiliano Vargas, el abuelo de nuestra querida Lucía. Son canciones que cuentan nuestra historia, la verdadera historia de nuestro pueblo. Y quiero dedicarlas a todos aquellos que nunca olvidaron de dónde venimos y quiénes somos realmente». La banda comenzó a tocar La Tierra Prometida. La melodía era hermosa pero desgarradora, y las letras contaban con precisión poética la historia del despojo de las tierras comunales, los nombres de las familias afectadas, la promesa incumplida. Mientras Mariana cantaba, algo extraordinario comenzó a suceder. La gente no solo escuchaba, participaba. Los más viejos comenzaron a tararear la melodía como si la hubieran conocido toda la vida. Algunos lloraban abiertamente, otros se abrazaban. Roberto Cárdenas, de pie entre la multitud, sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Esa canción que estaba escuchando era la historia de su abuelo, de su familia, cantada con una belleza que hacía imposible ignorarla. Gilberto Sánchez, en la parte trasera, palideció. Intentó alejarse, pero la multitud era densa y la música lo envolvía. Por primera vez en décadas, tuvo que enfrentar la verdad de lo que su familia había hecho. Cuando la canción terminó, hubo un momento de silencio cargado. Y luego, Roberto Cárdenas hizo algo valiente. Se abrió paso entre la gente y subió al escenario. Mariana lo miró sorprendida. «Disculpen la interrupción»,
dijo al micrófono con voz temblorosa. Mi nombre es Roberto Cárdenas. Mi abuelo fue Fermín Cárdenas, uno de los campesinos mencionados en esa canción. Y tengo documentos que prueban que lo que esa canción cuenta es verdad. Las tierras que hoy son propiedad privada de la familia Sánchez originalmente eran tierras comunales que nos pertenecían a 50 familias. Un murmullo recorrió la plaza. Mauricio Contreras intentó acercarse al escenario, pero la gente no lo dejó pasar. Sé que esto es incómodo, continuó Roberto. Sé que muchos dirán que el pasado debe quedarse en el pasado. Pero el pasado no se queda quieto cuando hay injusticias sin resolver. Jorge Negrete lo entendió cuando prometió ayudarnos, y creo que nosotros también debemos entenderlo. Entonces sucedió algo que nadie esperaba. El profesor Jiménez, apoyado en su bastón, se acercó al escenario. Roberto tiene razón, dijo con voz firme a pesar de su edad. Yo estaba aquí cuando pasó todo eso. Era un joven maestro recién llegado al pueblo. Vi cómo se quitaron esas tierras. Me callé por cobardía porque no quería problemas, pero Mariana, con su voz, me enseñó que nunca es tarde para decir la verdad. Uno por uno, otros ancianos comenzaron a acercarse, confirmando la historia, añadiendo detalles que habían guardado durante décadas. Gilberto Sánchez finalmente logró abrirse paso hasta el frente. Su rostro estaba rojo de ira y vergüenza. «¡Esto es un circo!», gritó. «No pueden venir a acusarme basándose en una canción y en recuerdos de viejos». Pero su voz se perdió entre la multitud. La verdad, una vez liberada, no puede volver a encerrarse. Mariana, todavía en el escenario, levantó una mano pidiendo silencio. Sorprendentemente, la gente obedeció. «Señor Sánchez», dijo con voz tranquila pero firme, «yo no vine aquí a acusar a nadie. Vine a cantar, pero la música tiene el poder de revelar verdades, de despertar memorias, de sanar heridas. Lo que pasa después de que yo canto, eso lo decide el pueblo». Se volvió hacia la multitud. «Yo no soy líder política, no soy activista. Soy solo una bibliotecaria que encontró su voz. Pero si mi voz puede ayudar a que este pueblo sane, a que encontremos justicia y reconciliación, entonces seguiré cantando. No para dividir, sino para unir. No para vengarnos, sino para construir un futuro basado en la verdad». El aplauso que siguió fue ensordecedor. Y en medio de ese aplauso, algo inesperado sucedió. Ernesto Hernández, el mismo que se había reconciliado con los Domínguez la semana anterior, se acercó a Gilberto Sánchez. «Don Gilberto», le dijo, «lo que su abuelo hizo estuvo mal, pero usted no es su abuelo. Usted puede elegir hacer lo correcto, puede elegir devolver lo que no les pertenece o al menos llegar a un acuerdo justo. No tiene que cargar con los pecados de otros». Sánchez lo miró con ojos llenos de emociones contradictorias. Orgullo, vergüenza, miedo, quizás algo parecido al alivio. «Yo necesito tiempo para pensar», fue todo lo que pudo decir. Mariana continuó cantando esa noche. Cantó las otras composiciones del abuelo de Lucía, cada una contando una historia diferente del pueblo. Amores antiguos, sacrificios olvidados, alegrías sencillas. Y con cada canción, el tejido social de San Miguel de los Remedios se iba reparando, hilo por hilo. Cuando llegó la medianoche, Mariana cantó su última canción de la noche. Pero no fue una de las composiciones antiguas. Fue algo nuevo, algo que el pueblo había creado colectivamente durante esas 2 semanas de despertar. Con la ayuda de Lucía, habían tomado la melodía de una canción tradicional y le habían puesto letras nuevas, letras que incorporaban las confesiones, los perdones y las esperanzas que habían surgido. Era una canción sobre San Miguel de los Remedios, sobre su pasado imperfecto y su futuro posible. Mientras cantaba bajo la luz de la luna llena, muchos en la multitud comenzaron a cantar con ella. No sabían todas las palabras, pero las iban aprendiendo sobre la marcha. Y cuando terminó, ya no era solo la canción de Mariana.
Era la canción del pueblo. En los meses que siguieron, mucho cambió en San Miguel de los Remedios. Roberto Cárdenas, con el apoyo de varios abogados voluntarios de Guanajuato, inició un proceso legal para la recuperación de las tierras comunales. Gilberto Sánchez, tras semanas de presión social y reflexión personal, finalmente accedió a negociar. No devolvió todas las tierras, pero llegó a un acuerdo justo que permitió a las familias descendientes recibir compensación y recuperar una parte significativa del territorio original. Lucía Vargas decidió enfocarse en rescatar y preservar la música tradicional de la región. Fundó un pequeño archivo musical en la biblioteca con Mariana como curadora. Juntas comenzaron a recopilar canciones antiguas, entrevistar a los ancianos y enseñar a los jóvenes. El profesor Jiménez y Carmen Vargas se casaron en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo. A sus 80 años, decidieron que nunca es tarde para ser felices. Las familias Domínguez y Hernández no solo se reconciliaron, sino que unieron fuerzas para abrir un pequeño taller de artesanías que dio empleo a varios jóvenes del pueblo. Y Mariana volvió a su rutina en la biblioteca, pero ya no era la misma mujer. Ahora cantaba una vez al mes en la plaza, siempre con luna llena, siempre rodeada de su pueblo. Su voz se había convertido en la memoria viviente de San Miguel de los Remedios, el puente entre el pasado y el futuro. Una tarde, casi 6 meses después de aquella primera verbena, Mariana estaba organizando libros cuando entró una niña de unos 8 años. «Señorita Mariana», dijo tímidamente, «mi abuela dice que usted canta como Jorge Negrete. ¿Es verdad?» Mariana sonrió y se agachó para quedar a la altura de la niña. «No, mi niña, yo canto como Mariana Soto. Pero Jorge Negrete me enseñó, a través de su música, que la voz de una persona puede ser la voz de todo un pueblo si canta con verdad». «¿Me enseñaría a cantar?», preguntó la niña con ojos brillantes. «Por supuesto», respondió Mariana, «pero primero tienes que prometerme algo, que cuando cantes, cantarás tu propia verdad, no la de nadie más». La niña asintió solemnemente, y Mariana supo que el legado continuaría. No el legado de Jorge Negrete solamente, sino el legado de lo que su música representaba: identidad, memoria, justicia y, sobre todo, la capacidad de una simple voz para cambiar el mundo. Porque al final, eso es lo que Mariana había aprendido, que todos llevamos dentro una canción esperando ser cantada, y que cuando finalmente encontramos el valor para hacerlo, el mundo escucha, y a veces, si tenemos suerte, el mundo incluso cambia.